Muy buenas, ¿cómo les va a todos? Voy a esperar que se vayan conectando. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Ya decía, no estoy. Muy bien. Hola a todos, hola. Estoy. Acá tengo tu mensaje, Lodi, ¿eh? Bueno, bienvenidos a todos a este momento importante, ¿sí? No solamente porque vamos a tener al experto, astrólogo experto, Lodi, eh, en astrología, sino que además, digamos, su gran expertise terminó siendo Quirón, además de otras cosas, ¿no? Pero acá tenemos su libro, Quirón, El don de la herida. A mí me llega este libro cuando estábamos preparando con la editorial Kier, Salvaje y Domesticada. Y nuestro editor, que es el mismo, que le mandamos un beso grande a Eduardo, me dijo, tenés que leerlo a Lodi. Me trajo el libro. Ay, Virginia también se conectó. Virginia Gawel, te mandamos un beso grande. Qué lindo tenerte online, acá en el Vigo. Bueno, entonces, bueno, así que acá tenemos el libro de Quirón. Ahí también la tenemos a Gabucha, que está en nuestra comunidad, que fue, bueno, alumna de Lodi. Bueno, comunidad querida, ¿estamos listos para escucharlo a Lodi? Ay, Paulita también. Bueno, escucharlo a Lodi y entrar a ver nuestra herida. Porque nuestra herida trae información, ¿sí? Y hoy más que nunca la humanidad, este año, ¿no? Vamos a preguntarle también cuál es el mensaje de Quirón hoy, ¿no? Que está en Aries. ¿Qué es lo que nos viene qué es lo que nos está pidiendo, ¿no? Esta herida en este momento a todos, ¿sí? Porque estamos heridos. Antes nos hacíamos, ¿no? Esperábamos que algún suceso nos hablara de la herida. Pero hoy la herida está a la luz, ¿no? Está a la luz en la luz. Bueno, como ustedes saben, yo llegué a la astrología antes de mis sucesos, de mi suceso familiar, ¿sí? No entendía nada de lo que me decía la astróloga en ese momento, Verónica, que ya la conocieron en algunos vivos. Y tengo que decir que la astrología me buscó a mí para que comprendiera o para que comenzara mi camino de autoconocimiento. Así que espero, digamos, ustedes saben que los lives están acompañándonos con la astrología también, porque bueno, la astrología ha sido gran sabiduría para mí de enseñarme sobre los ciclos que yo tenía que atravesar, los planetas que conforman mi carta natal y los que tuve que ir aprendiendo, y uno de ellos claramente es Quirón, ¿no? Así que bueno, vamos a llamarlo a Lodi, ¿sí? Bienvenidos a todos los que están conectados y a todos los que se van a conectar. Vamos a ver cómo está la conexión. Hola, A ver, hola, hola Lodi. ¿cómo te va? Qué lindo, ¿me escuchás bien? ¿Me ves Te, bien? Yo te te escucho escucho perfecto. perfecto, te escucho perfecto y discúlpame la torpeza porque no podía sumarme a la solicitud del envío de la solicitud, pero bueno, ya está arreglado. Ya estamos acá, está todo perfecto, Lodi. Bueno, Bueno, soy muy estamos torpe todos con muy... estas cuestiones. No Yo te puedo hablar de preocupes. Quirón, pero no puedo hablar de cómo conectarse a Instagram. Bueno, lo importante es que estás conectado y que vamos a aprender todos de este gran maestro a través tuyo. ¿Sí? Bueno, sí, la verdad, sí que es un gran maestro.
Y la paradoja de Quirón, bueno, hemos conversado. La paradoja de Quirón es difícil que uno no se conmueva con esa paradoja, ¿no? De que aquel que puede curar lo que en él, la herida que en él está siempre abierta, ¿no? Esa paradoja es conmovedora. Ya nos estamos conmoviendo. Bueno, quiero leer, el prólogo lo escribieron las hijas de Bea, porque estoy casado con Beatriz de Verato. Yo siempre soy romántico, soy una pisciana, ¿ok? Lo celebro. Es de lo que estoy más orgulloso de ese vínculo. Claro, la verdad es que me conmovió mucho el prólogo y voy a leer algo que para dar el puntapié. Alejandro es un incansable investigador de los símbolos astrológicos, en especial de Quirón, dice una de las hijas de Bea, a propósito de tenerlo en la casa 1 de su carta natal. O sea que todos, me encantaría saber qué pasa cuando se sientan a comer. Todos hablan de los tránsitos que está cada uno. Lo tenemos incorporado, sí, lo tenemos ¡Ay, qué incorporado. genial! Invítenme una vez a comer, por favor. Hacer un vivo en la mesa de ustedes debe ser explosión. Incluso como argumento en las discusiones, ¿no? ¿Qué hablás vos si tenés Venus en tal lado y vos, ¿no? Uso indebido de la astrología hacemos. Impresionante. Bueno, entonces dice, en nuestra experiencia de compartir vida con él, podemos percibir que tiene una gran herida, pero que a la vez esa herida le ha dado una capacidad compasiva y resonante que lo diferencia de otras personas. Siempre que uno tiene la oportunidad de leerlo o escucharlo hablar de astrología, y en particular de Quirón, sus palabras acarician el alma, sanan, calman, invitan a respirar profundo y liberar tensiones. Así que invito a todos a que se dejen acariciar, que se dejen calmar, que respiremos profundo, porque hoy Lodi nos va a enseñar a liberar tensiones. Bueno, sí, es interesante eso que notás de lo que escribió, no sé si Lucía o Florencia. Fue Florencia. Porque en verdad, con la herida quironiana, como es tan traumática, actúan mecanismos de defensa en primer lugar, ¿no? Y uno de esos mecanismos de defensa puede ser la negación. Claro. Y yo, como suele ocurrir, me voy a correr, voy a hablar de muchas personas que han tenido en su vida, incluso en la niñez, episodios traumáticos quironianos. Tener Quirón en la primera casa da crédito para eso. Quizás ya adultas no se reconocen como heridos, porque no recuerdan, no evocan como traumática la experiencia quironiana en la niñez, porque allí ha actuado un mecanismo de supervivencia, el mecanismo de defensa, que fue muy legítimo en el momento del impacto traumático, necesario incluso, es un mecanismo de supervivencia, pero que ya en la madurez pierde su operatividad, comienza a ser anacrónico, y puede ocurrir que ya adulto descubras que en verdad había más heridas de la que registrabas, ¿no? Y allí ocurren cosas maravillosas. Seguramente nada nuevo estoy diciendo y confío que quienes nos escuchan resuenan, no están asistiendo a un relato de alguien, sino resonando en sus historias personales, ¿no? Cuando ya adultos se desactivan los mecanismos que fueron efectivos en la niñez, uno queda frente a frente con la herida, se reconoce en ella y, entre otras cosas, florece como una especie de compasión por sí mismo,
que no tiene nada que ver con la lástima, que no tiene nada que ver con la autoindulgencia, sino con registrar un ser que siendo yo nunca había registrado. Es descubrir otro en mí, ¿no? Y eso eso creo que es muy sanador, es milagroso, es mágico, es del orden de lo que no se aprende en las academias. Y es una de las cosas que ocurre con Quirón, ¿no? Quirón invita a reconocerte en la naturaleza misma, el lado salvaje, tomando nota de tu libro, el lado salvaje ya no del género femenino, de la especie humana, y Claro. ese costado salvaje nos expone a experiencias que escapan absolutamente de la comprensión racional, ¿no? Y que deben ser aceptadas como una condición de la vida, con características de broma pesada, pero también con características de resiliencia, ¿no? De esos hechos traumáticos florecen dones, gracias. Esos hechos traumáticos se transforman en fuente de significados que son, bueno, conmovedores y reveladores, ¿no? No quiero Lodi, hablar como un loro. digamos, ¿cuándo se llega, en qué momento se llega a descubrir que la herida tiene un tesoro? Porque, bueno, vos estás hablando hoy de tu presente, ¿sí? A través de una tragedia que vivieron con Bea, te descubrió, eh, te descubrió un aspecto tuyo que lo tenías completamente guardado, olvidado, ¿no? Un trauma bueno, que lo que viven ustedes viene a la luz y en ese traer a la luz viene otra vida para ustedes. Exactamente, sí, sí. Es como correr un velo, ¿no? Es algo que estaba velado, ¿eh? Y, y cuando se corre ese velo, eh, uno queda expuesto, queda desnudo, queda exponiendo aquello que intentó que no se notara. En el mito de Quirón, Quirón se avergüenza de su propia herida y vive oculto durante mucho tiempo. Y cuando sale de su cueva, en la que creía que estaba seguro y resguardado, para que nadie notara su trauma, porque su trauma era único, eh, otra cosa milagrosa que ocurre es que cuando como Quirón nos animamos a exponer nuestra herida, descubrimos que en cada vida hay una herida quironiana, ¿no? Que no era un ensañamiento que la vida había tenido con uno, no era especial, no era singular, no era exclusivo, sino que toda vida viene con una herida quironiana. Yo cuento en el libro una anécdota de Fernando Parrado, el sobreviviente de la tragedia de la cordillera, de los muchachos uruguayos que cayeron en la cordillera en el año 72, que dando conferencias y contando en primera persona su experiencia, mucha gente al finalizar la conferencia se acercaba y decía, qué bárbaro vos viste, realmente me impresionó todo lo que has sufrido. Y él respondía a eso, no, cuidado, toda vida tiene cordillera, en toda vida hay una cordillera, ¿no? Y eso también es contundente porque ya nos hace ser compasivos con la especie humana incluso, ¿no? Yo lo he conversado con muchos astrólogos, lo pongo en el libro, pero más que nada lo he conversado con personas que trabajan en astrología y que descubrieron Quirón, que todos coincidimos en que descubrir Quirón te hace más humano. Cuando descubrís Quirón, te enterás que hasta ahora fuiste relativamente humano, fuiste un humano muy defendido, muy bloqueado a una sensibilidad y una empatía muy especial. Y cuando se descubre la herida quironiana en el otro y en sí mismo, bueno, uno descubre eso, ¿no? Algo que nos une a todos los humanos. Y eso te exige, no te permite no ser compasivo, diría. Hay que violentar mucho la sensibilidad
para no ser compasivo una vez que se presentó Quirón, que se presentó la herida absurda en tu vida, ¿no? Por supuesto, mientras un mecanismo de defensa, eso no florece. Y ya sabemos que el ego, el yo, la personalidad, que no sé si son sinónimos, pero yo los tomo como sinónimos, puede defenderse, le tiene mucho miedo a abrir el corazón, a abrir empatía, a abrir sensibilidad. Espérame, Lodi, porque te perdimos. Espérame porque te perdimos. Viste que esto es como ondulatorio. ¿Ahora vos me escuchás bien? ¿Vos me estás escuchando bien? No. Voy a desactivar los... Lodi, ¿me escuchás? No, ¿no? ¿No? Bueno, voy a volver a llamarlo a Lodi. ¿O soy yo? A ver. Muy bien, vamos a volver a llamar a Lodi. A ver si... ahí vamos. Ahí te vuelvo a llamar, Lodi. Estaba hablando de la compasión. ¿Estoy en estado de compasión con la herida o de reacción? Ahora sí, ¿no? Ahora estamos. Es difícil la conexión, parece. Bueno, no importa. La vamos a tratar, Qué Lodi. lástima. Damos las heridas. Yo decía que el ego, nuestra personalidad cristalizada, puede bloquear la emergencia de esa empatía y compañía, ¿no? Así que a tu pregunta, efectivamente, aunque la fuerza de Quirón por darse a conocer es muy persistente y muy contundente, a veces el ego lleva a que prevalezca y a bloquear esas manifestaciones de regalos, poder decir, a bloquear resiliencia, ¿no? Exacto. A bloquear los talentos que solo pueden haber surgido de aquella experiencia desgraciada. Exacto. Entonces acá podemos decirlo, ¿no? Para que la gente vaya medida, la reacción, o está ya en un camino de creación vías resiliencia, ¿no? Porque bueno, es un viaje eso, ¿eh? Sí, es un viaje que tiene sus propios tiempos. Como es un proceso del alma y no de la personalidad, o diríamos, es un proceso del inconsciente, si le tenemos miedo a la palabra alma, tiene sus propios tiempos, que no es el tiempo de la impaciencia del ego, ¿no? La ley psicológica dice que de aquel trauma brotará resiliencia, pero no cuando uno quiera que brote, ¿no? Sino que en algún momento esa resiliencia nos sorprenderá la conciencia con toda contundencia, sin el menor lugar a duda, pero no en los tiempos de nuestra ansiedad, ¿no? Y a veces puede demorar mucho, efectivamente. Yo creo que siempre acompañar con un trabajo espiritual, acompañar con un trabajo terapéutico, colabora, favorece que surja la confianza para que emerja, para permitir que aflore el don. Pero que hay que ser muy paciente y también, si el mecanismo de defensa persiste, negación, por ejemplo, persiste, es para tomarle respeto también y trabajarlo en terapia, ¿no? Trabajarlo terapéuticamente o espiritualmente. Por algún motivo, el mecanismo de defensa sigue actuando y no permite que, aún teniendo la información intelectual de que la resiliencia existe, no pueda vincularme con ella en mi vida, ¿no? Exacto.
Bueno, me surgen como un montón de vectores, no sé con cuál seguir, porque decís cosas y así, ¿no? Entras como a hacer links, a linkear tantas cosas. Es- eh, ¿Nos podrías compartir tu experiencia personal con Quirón? Porque creo que puede ser muy iluminadora para mucha gente, porque no sé si estás de acuerdo conmigo o no, Lodi, pero yo siento que el gran tema del 2021 para la humanidad es la herida. Mm. Sí, en mi caso, la anécdota de mi caso sería que, bueno, la herida traumática que me atravesó tuvo que ver con la muerte de una hija. ¿Mm? Em, de mi hija biológica, mi única hija biológica. La gracia resiliente fue descubrir en ese hecho que también puedo contar con Florencia y con Cia como hijas, aunque no sean biológicas. La gracia resiliente en mi caso fue relativizar la biología para evaluar el amor paternal y filial. No, no hace falta la condición biológica. Pero bueno, fue ese hecho, pero que también a partir de allí pude redimensionar hechos de mi vida que eran lo suficientemente trágicos como ese, ¿no es cierto? De hecho, mis propios padres perdieron una hija, yo tengo una hermana ¿eh? Que falleció siendo niña, y yo no lo había arreglado como tal, ¿no? Pero más allá de mi caso particular, esto ocurre en todas las personas, ¿no? En toda vida hay hechos que por tan traumáticos han quedado bloqueados y que eso bloquea una riqueza de nuestra existencia, ¿no? Que quizás por no hacer contacto con ese dolor, es lógico, nadie quiere hacer contacto con el dolor, ni tampoco es una cuestión de voluntad, pero resistiéndonos a reconocer el trauma que nos hiere, en realidad nos estamos alejando de ese potencial. En mi caso particular, redimensividad en todas sus dimensiones. Fundamentalmente, como a partir de ese hecho yo descubrí a Quirón, también redimensionó mi actividad como astrólogo. Yo era astrólogo antes del suceso que narro, yo ya era astrólogo, ya practicaba la astrología sin Quirón, no lo hacía ni mejor ni peor, lo hacía, pero a partir de ese hecho y a partir de descubrir Quirón, mi forma de ejercer la astrología, esto es, mi forma de hacer contacto con los demás a través de la astrología, tuvo un salto dimensional, ¿no? Tuvo una mutación, ¿no? Exacto. Un salto cuántico. A mí me llamó muy poderosa la atención, bueno, porque compartimos heridas de diferente manera, pero cuando vos relatás la herida de la paternidad, me fue así, ¿no? Y yo dije, wow, al reconocer vos la herida, que no fue inmediato, fue en un Claro, proceso, cuando vos reconoces la claro, herida y decís, "Ay, tengo una herida en la paternidad", aunque después la redimensionás, o sea, mirá el reflejo, ¿no? O sea, yo descubro claro. a Quirón o sea, en el tiempo de que se llevan a mis hijos, ¿no? Y me tengo que descubrir en esa herida, en la maternidad, hacia una maternidad completamente diferente de la que plantea el común diario vivir. Exactamente. Sí, y una cosa muy interesante a partir de lo que decís. Sí. El reconocer la herida también redimensiona la herida no como un problema al cual tengo que encontrarle solución. La herida es una condición existencial, es algo que te va a acompañar, no es un problema que tenés que solucionar. Por eso, en el mito, Quirón es el sanador herido, le duele a él, no es que él curó en sí mismo la herida y por eso la curan los demás, porque le duele a él,
puede curarla en los demás, ¿no? Y esto me parece fundamental porque tenemos una visión, Sí. astrológicamente sería muy saturnina, de que el dolor es un problema y hay una fórmula que si uno es hábil para manejarla, lograría cicatrizar y que no te duela más, ¿no? No es eso. La herida quironiana no es un problema a solucionar. Es un desafío, es una paradoja que te desafía a su aceptación, acompañando esa paradoja sin juzgarla, es que puede revelarse resiliencia, sentido, dirección. Una de las cosas que dice Quirón es que no hay ninguna chance de que esa herida absurda, insólita, no te ponga en cierta dirección. Sufrir un trauma es ponerte en una dirección que difiere quizás mucho de la que uno se había trazado, pero que no por ello deja de ser una dirección y que más aún, justamente por ser una dirección o un sentido que aparece en tu vida sin que lo hayas planeado, tiene una autenticidad muy particular. Tiene la autenticidad de lo que uno no planeó. Viste que en lo que uno no planificó y sin embargo aparece en tu vida, hay una autenticidad. Yo creo que es la autenticidad del alma, ¿no? La autenticidad de una dimensión mucho más profunda de uno mismo que nos convoca que nos convoca a aceptar que nuestra vida está atravesada por misterio, no por certeza, digamos, ¿no? Sí, además, viste, me imagino, bueno, yo en mi tránsito, en todo mi tránsito con la herida, que es, bueno, lo que es interesante también, ¿no? Es que la herida trae información, que la herida trae información, que la herida trae no solamente el por qué, el para qué, sino esto de ir más allá de uno, ¿no? Esto también me pareció muy valioso en tu relato y en lo que Quirón nos manifiesta, ¿no? Que ir más allá de la personalidad, de lo limitante de nosotros, ¿no? De las creencias y dejarte llevar, ¿no? Este viaje inmenso, inmenso. Exactamente. Exactamente. No plantea un porqué, te saca del por qué me pasó esto. Durante un tiempo yo creí que te ubicaba en el para qué viví esa experiencia herida, pero tampoco te plantea el para qué, sino que te expone el hacia dónde dirige tu vida eso que ha ocurrido. Yo estoy cada vez más convencido de ello, ¿sí? Sí, Sí, viste que en el camino con la herida tenés que ir haciendo postas, que es un poco lo que le va pasando a Quirón, ¿no? En todos sus ciclos. claro, claro. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí. No hay prisa, no hay que ir a ningún lado, no, no hay que hacer ningún curso de fin de semana con Lodi, no hay que hacer nada, ¿viste? Es, claro, no hay instructivo acerca de cómo ponerte al alcance de esto que se trae. Es estar en contacto con la vida. Si estás en contacto con la vida misma gracias a un trabajo de exploración de vos mismo, espiritual, terapéutico, esto va a aparecer. Las indicaciones van a aparecer. Mejor dicho, tu sensibilidad se habrá desarrollado de tal modo que percibe esas indicaciones que todo el tiempo estuvieron siendo suministradas, pero que uno no registraba, ¿no? Uno comienza a hacer como una recapitulación a veces y comienza a registrar cuántas veces aparecieron esas indicaciones, esas sugerencias de un modo azaroso y uno estaba en otra cosa y no las atendió, ¿no es cierto? Y si se desarrolla la sensibilidad adecuada, uno comienza a tomar en cuenta esas indicaciones, aunque no las pueda entender.
¿no? Aunque no las pueda explicar. Claro, Las siente válidas, ¿no? claro. Hablemos un poquito de la resiliencia, que me parece interesante, Lodi, en este momento, porque encontramos poca resiliencia. O sea, hay pocos mensajeros, hay válidos, maravillosos, pero hay gente que dice, estoy resiliente, pero todavía sigue haciendo denuncia, sigue en la víctima victimario, se cae, ¿no? Entonces, bueno, uno dice, pará, porque es interesante también lo que nos contás Quirón a través de la resiliencia, ¿no? Que va más allá de uno mismo y que finalmente en lo que uno Claro. encuentra es en una plenitud, aunque la vida siga siendo tan feroz como es. Sí, sí. Esto es un planteo que es delicado y hay que tener mucho discernimiento, ¿no? Porque, por un lado, por ejemplo, la herida quironiana perfectamente puede venir con victimarios y puede venir en una representación, en una vivencia, en donde efectivamente uno es víctima de actos de terceros, y está muy bien que uno actúe en ese plano, ¿eh? En el plano de la exigencia de que el victimario tome responsabilidad, de la demanda, de la denuncia. Sin embargo, Quirón nos dice que eso es insuficiente Exacto. y que eso no es fuente de resiliencia. Aunque sea necesario cumplir ese rol, que el que perpetró este daño no sea impune, no es suficiente para todo el proceso que se abrió en esa herida. Y hay un proceso de esa herida que va mucho más allá de la denuncia o victimización. Y es recién cuando se explora esa dimensión que puede aparecer la resiliencia, ¿no? La resiliencia no es un premio, la resiliencia no tiene nada que ver con lo justo, no es un acto de justicia, ¿no es cierto? Ni siquiera es una reparación. ¿eh? La herida de Quirón no se repara. Claro. Quirón es rengo para toda la vida, digamos, ¿no? Como Doctor House, ¿no? Es rengo para toda la vida. Digo Doctor House con toda deliberadamente porque es un ejemplo de Quirón en un relato masivo, ¿no? La resiliencia, creo yo, siento, que solo puede florecer cuando se aquieta la excitación de la víctima o la excitación del hecho traumático, ¿no? Hasta diría, cuando se ha hecho debido duelo. Y allí puede verse con claridad que no tiene nada que ver con ánimo de revancha, con ánimo de... ni siquiera con ánimo de justicia, ¿no? Sino con una condición de ser. Florece, Exacto. se hace manifiesta, ¿no? Yo creo que hay mucho para meditar acerca de la resiliencia. Por suerte se ha conocido mucho el término, pero como todo lo que acaso se populariza, se deprecia, ¿no? Habitualmente a veces aparece resiliencia asociado a capacidad de sostener la adversidad sin decaer, ¿no? Como una fortaleza para soportar el dolor. No es eso la resiliencia. No, No tiene nada que ver con eso, ¿no? no tiene nada que ver. Quizás esa fortaleza es meritoria, pero eso no es resiliencia. La resiliencia es mucho más celebratoria y gozosa. Es celebratoria y gozosa, aunque uno tenga un nudo en la garganta y los ojos Del volver, llenos de lágrimas. ¿no, Lodi? Esto de sentirte vivo. Claro, exactamente. Y que estás haciendo algo con eso que viviste, algo que tiene que ver con los demás. Fundamental que la resiliencia se activa en vínculo, ¿viste? Es muy interesante que la resiliencia, siendo un talento personal, no es del yo, no es del ego. Es un talento personal que se activa en vínculo con los demás. Es descubriendo una capacidad sanadora o de acompañar el dolor o de saber contener el dolor de otros
que, que se hace evidente y consciente que eso brotó de aquella herida personal que durante mucho tiempo creí que no tenía ningún sentido, ¿no? Necesita de otros para simulada y para que sea evidente su gracia, su aplicación. Quirón nos obliga a entrar en contacto con los demás. Nos obliga a salir de nuestro ombligo narcisista, hasta diría, nos obliga a sentir de un particular orgullo por todo lo que sufrí. Hay algo del trauma que también genera de eso, de orgullo por haber sufrido lo que sufrí, como cierta ostentación de un mérito personal. Y sí. Y también Quirón es una herida narcisista en ese sentido. Porque te dice, no tiene nada de meritorio haber atravesado ese no es motivo de orgullo ese episodio traumático, ¿no? Es motivo de encuentro, de comunión, motivo de encuentro con los demás, no de que los demás reconozcan un mérito particularísimo. Yo he visto muchas personas que tienen bloqueada la resiliencia, el contacto con el don que trajo esa herida a su vida, por el orgullo que tienen de haber sido heridos y de haber hecho identidad en esa herida. Exacto. Vos sabés que yo tengo un momento en mi tránsito de muchos años, ¿no? Con la herida, donde ya había finalizado todo un aprendizaje y yo tuve que decidir si me regodeaba de esa historia o la trascendía. Así, Así. Fue un momento, bueno, fueron momentos claves, ¿no? Para mí. Que justamente así llamo mi tercer libro de la historia, que es Después de todo, ¿no? Después de todo. ¿Y después de todo qué? Y realmente para mí ha sido un antes y un después. Mira que he tenido varios. Pero ahí no se acabó. Siguió. O sea, ahí pude ir hacia más, ¿no? Hacia más, hacia un vuelo más. Y después, que esto lo descubrí en pandemia, que finalmente yo no tenía que rescatar a mis hijos, a la que tenía que rescatar era a mí, entre comillas, ¿no? Porque si yo me rescato, ellos también se rescatan, ¿no? Esto que vos decís de la resiliencia digamos, cómo nos vincula, ¿no? Realmente te agradezco que comentes ese particular momento del proceso de tu trauma y de tu herida. Exacto. Porque es un momento de sinceramiento existencial, sí. Y también ahí se juega el paso de que la herida sea motivo de un salto transpersonal, de un salto a la dimensión espiritual, o se quede en el orbe de lo personal. Y es muy difícil contar con ese coraje que has descrito, que lo has descrito de un modo muy, parece sencillo y natural, pero que es realmente una proeza personal, ¿no? Desistir del encanto, del orgullo por la herida. Exacto. No abunda en el mercado eso. No abunda en el mercado de heridos aquellos que logren desencantar ese hechizo, ¿no? Es muy fuerte el hechizo de la herida, es muy fuerte el hechizo de la víctima, ¿viste? Y si uno hace identidad allí, puede tener mucho eco en los demás, puede tener mucho reconocimiento en los demás, pero ha bloqueado el salto a la dimensión transpersonal de la cuestión. Lo que está escribir a la gente para que lo pueda como ver más, es que yo me puedo quedar en lo que me pasó relatándolo años. A mí me pasó esto, y acá estoy, y ¿no? Y con la necesidad de que me miren, ¿no? Que me miren esa historia, me miren a mí. Lo que estamos hablando, esta oportunidad que estamos, ¿no?, teniendo juntos,
es poder ir a más, ¿no? O sea, no quedarme en el 2020, por ejemplo, a nivel pandemia. Pero esto lo podemos llevar claro, ¿no? Exacto. Por eso me parece que podemos dar un salto ahora, Lodi, y traerlo al presente que estamos viviendo todos como humanidad. Si yo solo Sí, relato, ¿no? Lo que fue mi 2020, bueno, hablando de esto, ya con un año de sí, pandemia, digamos, habiendo hecho cierto hábito en la pandemia, ya puede ser evidente que nuevas direcciones, mucho más ricas de las que mi vida tenía trazada antes de la pandemia, que nuevas direcciones se abrieron, entre comillas, por culpa de la pandemia. Tuve que aceptar esa dirección forzadamente porque la pandemia me lo impuso, ¿no? Ya podemos estar al alcance de esto, ya se puede hacer evidente esto, que no es un premio consuelo, no es ¿no? conformarse, no, es realmente entrar en contacto con riquezas que se actualizaron en mi existencia a partir del impedimento, entre comillas, de la pandemia, ¿no? Por supuesto, esto convive con auténticas limitaciones, uno está esperando, bueno, que se liberen, pero aunque convivan con ello, es fundamental registrar esto. Hay que ser muy obstinado para no comenzar a registrarlo, ¿no? Claro, Por ejemplo, que esto ya está bastante difundido, la riqueza, las posibilidades y la expansión que trajo en nuestra vida el vernos forzados a trabajar de modo online, exacto. de un modo no presencial. ¿Eh? Para quienes trabajamos con cursos y demás, que hasta el 2020 creíamos que solamente eran presenciales, la obligación de trabajar online nos permite entrar en contacto con gente que asiste desde otros lugares, que no podrían haberlo hecho de un modo presencial. Realmente se ha producido un salto exponencial, ¿no es cierto? Y eso es una riqueza de estos tiempos. Y del mismo modo podríamos ver en otras ¿Y áreas, cómo ¿no? ves, por ejemplo, Lodi, toda esta revolución? Porque bueno, ahora tenemos a Quirón en Aries, ¿no? ¿Qué nos está diciendo este Quirón? Claro. Ahora actualizando un poquito ya teniendo un poquito todo el relato de Quirón, la herida, ¿no? La resiliencia y demás. ¿Qué nos está diciendo este Quirón en Aries? Bueno, Quirón en Aries, Aries es, entre comillas, el primer signo del zodíaco. Cada vez que un planeta transita Aries, está iniciando un ciclo. Un ciclo hasta que vuelva ese planeta, luego de recorrer los 12 signos, vuelva a Aries. En el caso de Quirón son ciclos de 50 años, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? La humanidad, no cada uno de nosotros, no alguno de nosotros, sino la Todo. humanidad, me animo a decir, la vida del planeta Tierra está iniciando un ciclo respecto a la herida de la cual puede revelarse resiliencia. Todos estamos, la vida en el planeta Tierra está en el trance de aceptar una herida injusta, una limitación inesperada. Podemos buscar un culpable. ¿Eh? Si ojalá no lo encontremos, porque si encontráramos un culpable, nos perderíamos de la confrontación con la resiliencia, Claro. ¿no? Esto no tiene un culpable, esto se produce en la vida en la Tierra. Esto trae también como invitación ser mucho más compasivos, registrar nuestra propia fragilidad, vulnerabilidad, y ser mucho más compasivos con acaso todo el daño que le hacemos a los demás y a las manifestaciones de la vida en la Tierra, ya no solamente en el plano humano, sino en el reino vegetal y animal, para confrontarnos a la conciencia de
que eso ya no podemos seguir haciéndolo, no porque una autoridad espiritual, no porque Dios nos dice que está mal, no por una moral social o religiosa, sino porque íntimamente se ha despertado de compasión, ese registro de la vulnerabilidad, esa empatía con la vulnerabilidad, que nos invita y acaso nos obliga a no ejercer sufrimiento innecesario en los demás. Por cierto, yo digo esto quizás en modo optimista. Claro. Cuando prevalece el miedo, las reacciones pueden ser muy egoístas, ¿viste? Uno puede tenerle miedo a la empatía que se despierta en el propio ser y irse para el otro lado, ¿no? Bueno, acá es un tema, la humanidad aceptará el reto o cederá al hechizo de encontrar un culpable, la nación culpable, la ideología culpable y convocar toda la energía para que esa nación, esa ideología o lo que fuera, pague por lo que nos ha hecho, ¿no? No sé estoy muy interesado en saber qué opinás vos de esto. ¿Cuál es tu visión de Quirón en Aries? En realidad estoy a pleno, o sea, siento realmente que tenemos una oportunidad inmensa en este Quirón en Aries en entrar realmente todos en el colectivo. Acá no hay salir de los bandos, o sea, ir, realmente, yo viste, tengo una frase porque me pasó esto, ¿no? O sea, de ir a dormir con toda la herida y decirle a Dios, no puedo más, ¿no? Y me entrego, te lo digo así, lo di, fue así varias noches. Y al día siguiente me despertaba, yo dije, bueno, me voy a dormir, estoy lista para morir, ¿sí? Y para despertarme a la mañana con una fuerza, con una vitalidad, que yo dije, bueno, tengo que seguir, ¿sí? Entonces, lo que vos, digamos, me interpelás con respecto a la pregunta es, bueno, es día a día en esta fuerza de decir, bueno, vamos a vivir o vamos a seguir planteándonos Sí. de fragmentación, ¿no? Más dolor, quién es el culpable. Yo no tengo tiempo para estar señalando a ver quién es el culpable, porque quiero vivir. No me Es quiero, muy interesante eso. no me quiero perder la vida. No me quiero perderla. Es muy interesante. Ese relato aparentemente personal que haces eh, es, es también algo de lo humano. Los humanos atravesamos experiencias que a priori diríamos, no, a mí si me pasa esto, yo no lo soportaría, hay colapso. Si me pasa, no lo soportaría, me muero. ¿No? Bueno, sin embargo, nos ocurre y seguimos vivos. Y el seguir vivo es una interpelación. ¿Viste que te moriste? ¿Viste que no colapsaste? ¿Te pasó lo que creías que si te pasaba no sobrevivirías? Te pasó y sobreviviste. La vida te interpela y entonces, ¿qué vas a hacer con esta novedad, con esta vida inimaginada? Sí. ¿Eh? Porque pensaba, no habría vida para mí si me ocurre esto. Bueno, te ocurrió eso y estás viva o estás vivo. Y entonces, Quirón interpela, Sí. ¿viste? Quirón interpela. Y Y es esa fuerza de cada mañana que interpela, decís, que nos está interpelando todo el tiempo, todo el tiempo. día, tarde y noche en los sueños. Exactamente. O sea, viste, no paró, no va Exactamente. a parar. Sí, esa metáfora es muy conmovedora también, ¿no? La noche más oscura, atravesando la noche más oscura, de pronto nos descubrimos en el amanecer. Ah, la pucha, estamos amaneciendo a un nuevo día. No fue la última noche. Yo pensé que era, en toda experiencia de trabajo de meditación profunda
o experiencia con estados expandidos de conciencia, hay un momento del ritual en donde uno cree que se muere. Esto ocurre no solamente con plantas, con la ingesta de plantas, ¿no? En todo proceso terapéutico profundo, llega un momento donde uno dice, no, con esto que acabo de ver me muero. Y sin embargo no ocurre. Ese morir, esa sensación de morir es un umbral. Ahí se volvió a ir la conexión. Espera, Melody, que ahí se volvió a ir. Ahora, dale. A ver si ahora sí. No, sigue. Es ondulatorio el tema de la conexión y vamos navegándola. A ver ahora si me escuchás bien. Se va. No, ahí te perdí. Te voy a volver a llamar. Vamos a volver a hacer lo mismo, ¿sí? Para volver a conectar. Qué interesante, ¿no? Que haya tenido tres. Esta es como si hubiéramos tenido varios procesos propios en el vivo. Qué interesante. Bueno, acá estamos con Lodi aprendiendo tanto. Ahora sí. Ahí estamos. Hemos tenido Así. como el proceso de... Me quedé en un punto que me parecía interesante. Sí, sí. Volvamos al punto, Lodi. Hay una sensación de morir. Sí, hay una sensación de morir que lejos de ser definitiva, lejos de ser muerte, descubrimos que la traspasamos. ¿Sí? Sí. Ese pasaje en astrología, ese pasaje de astrología, en la astrología, es el pasaje de Escorpio a Sagitario. Es interesante que, ¿me escuchás bien ahora? Te escucho bien, Lodi. ¿Me escuchás? Ok. El pasaje de Escorpio a Sagitario, Escorpio es muerte. Sin embargo, el signo que simboliza la muerte no es el último de los 12 signos. Después de la sensación de muerte, hay una experiencia de vida, que es una experiencia de vida expandida. Después de Escorpio viene Sagitario. Ese umbral de Escorpio a Sagitario es la zona del zodíaco que yo creo que tiene regencia quironiana. Quirón se encarga de ese pasaje, de Escorpio a Sagitario, de la acción de que este es el fin, aburrimiento de que hay un nuevo amanecer, la última noche. Muy interesante lo que decís, porque Pinco Estés en su libro que corren con lobos, que fue uno de mis grandes trabajos personales, habla del ciclo de vida, muerte, vida. ¿Sí? Dice que cuando se está muriendo algo, están haciendo otra cosa. Nosotros nos conectamos con esta parte, no nos conectamos con esta. Cuando le damos esto que vos decías, ¿no? La apertura de la expansión de conciencia, ampliación, empezamos a meditar, empezamos a hacer cosas, empezamos a reunir estas dos que decís, Escorpio y Sagitario. Maravilloso. Exactamente. El ego, el yo, tiende a permanecer, no quiere soltar. Claro. El ego es apego. Por eso siente que la muerte es el final definitivo. Siente que aquello que en la vida lo invita a desapegarse es final definitivo. Claro. Mientras la conciencia está dominada por el ego, significa la muerte y la pérdida de ese modo. Claro. Cuando la conciencia se libera de ese aferramiento al ego, puede comenzar a percibir que la pérdida es liberación. Cuando uno pierde, se está liberando. Claro, es como el juego del dominó, ¿viste? Que para
tener- Eso también lo aprendí en mi camino con Quirón. Claro, Pero quiero decir claro, algo, claro. para el alma nunca nada se pierde, ¿no? Por eso, ¿no? En la forma tiene una concepción, pero en el mundo de la no forma, del vacío creador, todo está ahí, ¿no? Y creo que esa es otra de las cosas que vamos a aprender mucho en este tiempo. Exactamente. Exacta. En el tiempo las cosas empiezan y terminan. En la mirada de la eternidad, en donde no hay tiempo, no hay ni principio ni fin, las cosas ni empiezan ni terminan. Bueno, Dodi, vamos a abrir las preguntas porque ya nos fuimos. Bueno, yo quiero decirte, sé que hiciste acabas de publicaste un libro sobre Argentina, así que en un momento te voy a volver a llamar y creo que vamos a tener que seguir entrando a conocer a Quirón. Yo lo único que les digo, bueno, la imagen mítica es brillante, es maravillosa, tiene tanto poder esta imagen. Eh, que bueno, cuesta al principio amar a este Quirón, pero bueno, cuando lo amás, te transformás, ¿no? ¿Sí? Y hablando de todo esto, qué interesante sería si nuestros politólogos, sociólogos, historiadores, incluyeran a Quirón para comprender nuestra historia, ¿no? ¿Cuál es la herida que nos cierra en nuestra historia argentina de más Pero bueno, no lo de adelantes, 200 años? no lo adelantes porque así lo hablamos en otro vivo, ¿sí? Porque es interesante hablar sobre la herida que guarda Argentina, ¿no? Ay, se nos fue otra vez. Eh, bueno, a ver, voy a volver a llamarlo a Lodi para que ahora vuelvo a llamarte. Bueno, vamos de nuevo a llamar a Lodi. ¿Vieron todo lo que uno tiene que hacer? ¿Cuánta labor tiene que hacer uno con Quirón? Vamos a hacer otro de Argentina y la herida, ¿eh? No vamos a hablar ahora de Argentina y la herida, ¿eh? El señor es Alejandro Lodi, astrólogo, experto en Quirón, y ahora acaba de sacar un libro, ahí preguntaban quién eras. Eh, ¿Está? Acabas de sacar un libro de Argentina. ¿Estamos aquí? Muy bien. Están todos diciendo muchas gracias y ¿siempre es posible identificar la herida quironiana? Yo cuando se presenta es inconfundible. Eh, la herida quironiana es ese episodio de nuestra vida donde sentimos esto no puede estar pasándome. Claro. Esto no puede ser real. Esto tiene que ser ella. Para acá la herida quironiana, registremos cuando sentimos eso en nuestra historia, y cuando sentimos eso es porque estamos en un acontecimiento quironiano seguramente. Claro. Hay pregunta, Morita, estaba también preguntando, no sé, si hay una edad, porque parece que hay una edad donde aparece Quirón que es a los 55 o a los 50, no sabía eso yo. El retorno de Quirón, la vuelta de Quirón a la propia es a los Ok, 50 años. Los 50 años es un momento muy particular para registrar Quirón. ok, Yo ahí juego el libro, no vamos a desarrollarlo ahora, pero es el momento de la era del mito de la felicidad y el sufrimiento. ok, qué fuerte, ¿no? Justo a los 50 años. Sí, y a las Y mujeres, la menopausia, fijémonos, atenti, es bueno, podríamos considerarlo, sí, es es sincrónico, ¿no? sincrónico. Sí. Bueno, bueno, cómo se presenta, ya lo acaba de decir, cómo se presenta para que sepas cuál es, si es la herida de Quirón.
Dice si puede haber más de un episodio en la herida quironiana durante la vida. Sí, ya lo hemos relatado que sí, que son muchos procesos, ¿no, Lodi? Otra vez andamos con temas de conexión. Muy bien. A ver, Lodi, si se establece la conexión. A ver si escuchás. ¿Me escuchás ahí, Lodi? No. Bueno, ahí te voy a buscar nuevamente. Bueno, ahí entramos nuevamente a buscarlo a Lodi. Creo que va a estar difícil contestar preguntas, ¿eh? Que es un vivo para volverlo a ver e ir anotando, ¿no? Este, y que Te cada escucho. persona... ahora sí, perfecto. Eh, Lodi, ¿cómo se reconoce a Quirón en la carta? O sea, en la carta natal, cuando uno se va a hacer la carta natal, es importante que el astrólogo, uno le haga la pregunta al astrólogo, ¿no? Sobre a dónde tiene a Quirón. Ay, no, para, porque no sé. Sí, Ahora sí. la mayoría de los astrólogos está comenzando a trabajar con Quirón. ¿Eh? Hasta esto de los últimos 10 años a esta parte. Eh, a la enseñanza de astrología, cada vez está haciendo más. Es un cuerpo muy novedoso astronómicamente, unos 30 años, 40 años, Claro. pero cada vez los astrólogos nos rendimos ante la evidencia de que funciona en las vidas. Ok, perfecto. Bueno, Lodi, ¿algo más nos querés contar? Ahí nos estaban pidiendo el mito, pero si querés lo contamos en otro momento cuando hablemos lo de Argentina y ahí contás el mito de Quirón que es bellísimo, ¿sí? Es Sí, bellísimo y además tiene sí, sí. esto de lo sistémico, ¿no? Un padre que lo abandona, una madre que lo rechaza, le toca todo, ¿no? Uh-huh. Una herida psicológica, el rechazo de los padres, una herida física, Una- una herida en una pata, en una pierna, la pata de caballo, eh, provocada accidentalmente por una flecha de un amigo. Así que no hay echarle la culpa. Tremendo, sí. Eh, y la herida se le va a representar a cada uno dependiendo su propósito de vida, ¿no? También porque está muy en contacto con el propósito. ¿No me escuchás? Bueno, bueno, espera, te voy a volver a buscar. Esto es así, las conexiones es así, hay que aprender a tener mucha paciencia, ¿no? Como tenemos que tener paciencia con el mito, con la herida, la paciencia del proceso. Acá estamos. Qué paciencia, ¿no? Con el vivo. Ir y venir. Muy, muy Quirón. Bueno, No, ah, a- ahora sí escucho. ok. Bueno, no, lo que decíamos era, viste, tanta ida y venida con la conexión también habla del proceso con Quirón, ¿no? Sí, igual voy a tratar de ver si es mía y voy a tratar de tener mejor conexión la próxima Ok, vez. ok. Pero bueno, así, Lodi, hay que tener una paciencia infinita, así que no te preocupes. Bueno, gracias Bueno, Lodi. Nos vemos. Después te mando un mensaje para encontrarnos en otro y hablamos del mito de Quirón y la herida en Argentina. Dale, ¿me escuchás? No. yo te escucho. Ah, ok. Bueno, nos vamos despidiendo, Lodi. ¿Querés dejarnos algo más?
agradecimiento a la atención que me has dado y que me han dado todos las amigas y amigos que participaron. Sí, te quiere mucho tu comunidad y bueno, y gracias por esto que nos has brindado, que es muy importante, ¿sí? Para animarnos a llegar a esa resiliencia, ¿eh? Gracias. Saludos a Bea, saludos a las chicas que a través del libro ya las amé, ¿eh? Y gracias por compartir, muchas gracias. Buenísimo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Besos a todos, ¿eh? Animarse a seguir la huella de la herida, que tiene mucho, que tiene una bendición. Como dice Lodi en el libro, Quirón nos recuerda que en el corazón de la desgracia está la gracia. Y en el corazón de la dicha, la desdicha. O sea, no siempre trabajando con las polaridades. Así que bueno, adelante. Un beso grande para todos.